El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el cielo plomizo de los Países Bajos, donde los canales reflejan la quietud de una vida predecible, nació una niña destinada a romper todos los espejos de su época y a incendiar con su nombre los titulares de una Europa que caminaba sonámbula hacia el abismo. Fue en la ciudad de Leeuwarden en el año 1876 cuando Margareta Geertruida Celle abrió los ojos al mundo sin saber que 41 años después los cerraría frente a un pelotón de fusilamiento en las afueras de París. Su padre Adam Celle era un sombrerero próspero que la apodaba Orquídea y la malcriaba con vestidos de seda que no correspondían a la austeridad calvinista de sus vecinos. La pequeña creció creyendo que era una princesa en un cuento de hadas donde el dinero nunca se acababa y donde su belleza, exótica herencia de una madre con supuestos orígenes javaneses, era un pasaporte hacia la gloria. Pero los cuentos de hadas a menudo esconden monstruos y el primero llegó en forma de bancarrota. El padre perdió su fortuna y con ella se evaporó la infancia dorada de Margareta. La madre murió poco después, dejando a la niña a merced de una soledad que la acompañaría como una sombra fiel hasta el final de sus días. La joven Margareta intentó seguir el camino trazado para las mujeres de su tiempo, estudiando para ser maestra de jardín de infancia, pero un escándalo con el director de la escuela la obligó a huir, refugiándose en la casa de un tío en La Haya. Allí, entre el aburrimiento y la desesperación de una vida gris, encontró un anuncio en el periódico que cambiaría su destino para siempre. Un oficial del ejército colonial holandés llamado Rudolf MacLeod buscaba esposa. Él era mucho mayor que ella, rudo, marcado por la vida militar y las enfermedades tropicales, pero para Margareta representaba la llave de la jaula. Se imaginó viviendo en palacios orientales, abanicada por sirvientes y rodeada de lujo. Se casaron en 1895 y partieron hacia las Indias Orientales holandesas, lo que hoy conocemos como Indonesia. La realidad golpeó a Margareta con la fuerza de un monzón. En lugar de un príncipe encantador, encontró a un hombre alcohólico y violento que la despreciaba y la engañaba abiertamente con las concubinas locales. El calor sofocante de Java y Sumatra, la humedad que se pegaba a la piel como una segunda capa, y el aislamiento en guarniciones militares perdidas en la selva fueron su nueva prisión. Sin embargo, fue en ese infierno verde donde empezó a gestarse la leyenda. Mientras su marido se perdía en la bebida, Margareta se fascinó por la cultura local. Escuchaba el sonido hipnótico del gamelán, observaba los movimientos sinuosos de las bailarinas en los templos y aprendió que el cuerpo podía contar historias que las palabras no alcanzaban a expresar. Se vistió con saróns, aprendió el idioma malayo y se sumergió en los mitos de aquellas tierras lejanas. La tragedia la golpeó de nuevo cuando sus dos hijos enfermaron gravemente, posiblemente a causa de un tratamiento para la sífilis contagiada por el padre o quizás envenenados por un sirviente rencoroso. Su hijo Norman murió y la pequeña Non logró sobrevivir de milagro. La muerte del niño terminó de romper el matrimonio. De vuelta en Holanda, la pareja se separó y Margareta se encontró sola de nuevo, pobre y sin custodia de su hija, la que su marido se llevó alegando la inestabilidad moral de la madre. Fue entonces cuando tomó la decisión que la convertiría en inmortal. No se quedaría a llorar en un rincón de Holanda viendo pasar los días grises. Se iría a París, la ciudad de la luz, el corazón del mundo, el lugar donde los sueños podían reinventarse. Llegó a la capital francesa en 1903 sin dinero y sin nombre. Intentó trabajar como modelo para pintores, pero le dijeron que tenía los pechos demasiado pequeños y que no servía. Trabajó en un circo bajo el nombre de Lady MacLeod montando a caballo, pero sabía que eso no era suficiente. Recordó entonces las noches en Java, el olor del incienso y los movimientos de las bailarinas sagradas. Comprendió que a los parisinos aburridos de la modernidad y ávidos de exotismo no les importaba la autenticidad sino la fantasía. Así nació Matahari, que en malayo significa el ojo del día, el sol. Su debut en el Museo Guimet en 1905 fue un estallido de sensualidad que sacudió los cimientos de la sociedad parisina. Ante un público selecto compuesto por embajadores millonarios y artistas, Matahari apareció envuelta en velos traslúcidos que iba dejando caer uno a uno mientras su cuerpo se contorsionaba en una danza que ella aseguraba era un rito sagrado dedicado al dios Shive. Era mentira, por supuesto. Sus bailes eran una mezcla de lo que había visto en Indonesia y su propia invención erótica, pero nadie quería saber la verdad. Querían creer en la sacerdotisa misteriosa venida de Oriente.
Al final de la danza quedaba casi desnuda, cubierta apenas por joyas y una malla de color carne que dejaba todo a la imaginación y al deseo. El éxito fue instantáneo y devorador. De la noche a la mañana la hija del sombrerero de Leeuwarden se convirtió en la mujer más deseada de Europa. Su imagen aparecía en cajas de galletas, en carteles de teatro y en las fantasías de miles de hombres. Los teatros más importantes, desde el Olympia de París hasta la Scala de Milán, se peleaban por contratarla. Ella cobraba fortunas y las gastaba con la misma rapidez. Vivía en los mejores hoteles, vestía pieles y sedas, cenaba langosta y champán y coleccionaba amantes como quien colecciona sellos. Entre sus sábanas pasaron banqueros alemanes, oficiales franceses, aristócratas rusos y diplomáticos de todas las potencias. Ella no hacía distinciones políticas, solo le importaba el poder y el dinero que pudieran ofrecerle para mantener su estilo de vida extravagante. Fueron años de vértigo y esplendor. Mata Hari se inventó un pasado a la medida de su leyenda. Decía ser hija de una princesa india que murió al darla a luz, decía haber sido criada por sacerdotes en un templo sagrado, decía que sus bailes eran oraciones. La prensa bebía sus palabras y el público la adoraba. Pero la belleza es un bien perecedero y la novedad se desgasta. Con el paso de los años otras bailarinas más jóvenes empezaron a imitar su estilo. Su cuerpo comenzó a notar el paso del tiempo y las críticas se volvieron menos entusiastas. Mata Hari empezó a sentir el frío del miedo. Miedo a volver a la pobreza, miedo a ser olvidada, miedo a envejecer sola. Y entonces llegó el año 1914. El archiduque Francisco Fernando cayó asesinado en Sarajevo y el delicado equilibrio de Europa se rompió en 1000 pedazos. Los cañones empezaron a tronar y las luces de la Belle Époque se apagaron para dar paso al barro y la sangre de las trincheras. La guerra cambió las reglas del juego. Las fronteras se cerraron, la sospecha se instaló en cada esquina y los amantes extranjeros que antes eran trofeos se convirtieron en enemigos potenciales. Mata Hari, como ciudadana de los Países Bajos, que era un país neutral, podía viajar con cierta libertad cruzando las líneas que dividían a los contendientes. Esa libertad, sumada a su red de contactos de alto nivel, la convirtió en un blanco perfecto para los servicios de inteligencia de ambos bandos. Su declive artístico coincidió con el auge de su peligrosa nueva carrera, aunque nunca quedó claro hasta qué punto ella entendía el juego mortal en el que se estaba metiendo. Necesitada de dinero para mantener su nivel de vida y quizás buscando la emoción que los escenarios ya no le daban, aceptó propuestas indecentes. Se dice que fue reclutada primero por los alemanes en un momento en que sus finanzas estaban en ruinas. El cónsul alemán en Ámsterdam le habría dado 20.000 francos a cambio de información que pudiera obtener de sus amantes franceses. Le asignaron un nombre en clave que pasaría a la historia de la infamia H21. Pero Mata Hari no era una espía profesional ni una patriota convencida. Era una cortesana acostumbrada a manipular a los hombres para conseguir lo que quería y pensó que podía hacerlo mismo con los espías. Cuando regresó a París, el capitán Georges Ladoux, jefe del contraespionaje francés, la contactó. Él sospechaba de ella y decidió tenderle una trampa o quizás usarla a su favor. Le propuso trabajar para Francia. Mata Hari, viendo la oportunidad de ganar una fortuna que le permitiera retirarse con su nuevo amor, un joven oficial ruso llamado Vadim Maslov, aceptó. Pidió 1 millón de francos por sus servicios. Ladoux aceptó verbalmente, pero le dijo que primero debía probar su valía obteniendo secretos de los alemanes en Bélgica y España. Así comenzó el viaje final de Mata Hari, un viaje marcado por la ingenuidad y la arrogancia. Viajó a Madrid, que en aquel entonces era un nido de espías donde agentes británicos, franceses y alemanes se cruzaban en los cafés y los hoteles de lujo. Allí se alojó en el Hotel Palace y comenzó a relacionarse con el agregado militar alemán, el mayor Arnold Calle. Mata Hari creyó que estaba engañando a Calle sacándole información para llevársela a los franceses. Le contó chismes y rumores pensando que eran secretos de Estado. Pero Calle no era tonto. Se dio cuenta rápidamente de que la famosa bailarina estaba jugando a dos bandas, o que al menos no era de fiar. Para deshacerse de ella o para confirmar sus sospechas, Calle envió un mensaje a Berlín por radio utilizando un código que él sabía que los franceses ya habían descifrado. En ese mensaje informaba que el agente H21 había conseguido información valiosa y pedía que se le enviaran más fondos a través de un banco neutral. La inteligencia francesa interceptó el mensaje tal como Calle esperaba.
Al leer la descripción del agente H-21 supieron de inmediato que se trataba de Mata Hari. La trampa se había cerrado. Los franceses necesitaban un chivo expiatorio. La guerra iba mal, el desánimo cundía en el frente y en la retaguardia y el gobierno necesitaba culpar a alguien de los desastres militares. Una extranjera exótica de moral dudosa que se acostaba con el enemigo era la culpable perfecta. La espía que traicionó a Francia. La mujer fatal que vendía a los soldados por joyas. Mata Hari regresó a París esperando la recompensa de la Dox y el reencuentro con su amado Maslov. En su lugar encontró la puerta de su habitación en el Hotel Élysée Palace golpeada por la policía una mañana de febrero de 1917. Fue arrestada y llevada a la prisión de Saint-Lazare. Allí la despojaron de sus pieles y sus joyas y la encerraron en una celda húmeda y fría. Durante los interrogatorios que duraron meses ella mantuvo una mezcla de dignidad y confusión. Admitió haber recibido dinero de los alemanes, pero juró que nunca les dio información real, que solo les vendió chismes sin valor y que su corazón siempre estuvo con Francia. Dijo una frase que resonaría después: una ramera sí, pero una traidora jamás. Su abogado, un antiguo amante, intentó defenderla con pasión, pero el juicio fue una farsa. No había pruebas concretas de que ninguna información proporcionada por ella hubiera causado la muerte de soldados o el hundimiento de barcos, pero el ambiente era de histeria colectiva. El fiscal André Mornet la presentó como la mayor espía del siglo, una mujer capaz de robar los secretos más oscuros con una caricia. Se le atribuyeron miles de muertes. El jurado, compuesto por hombres militares y severos, no tuvo piedad. Fue declarada culpable de espionaje y alta traición y condenada a muerte. Los meses de espera en la prisión fueron una agonía lenta. Mata Hari vio cómo su belleza se marchitaba entre las cuatro paredes de su celda. Escribió cartas pidiendo clemencia, alegando su inocencia, su amor por el oficial ruso, que por cierto la abandonó a su suerte y no quiso saber nada de ella para no manchar su honor. El presidente de la República rechazó el indulto. El destino estaba sellado. La madrugada del 15 de octubre de 1917 llegó el momento final. La despertaron antes del amanecer. Se vistió con calma, eligiendo sus prendas con el cuidado de quien se prepara para su última gran actuación. Se puso un vestido gris perla, unas medias de seda, zapatos de tacón y un sombrero de 3 picos. Se colocó los guantes y dijo que estaba lista. Un coche la llevó hasta el castillo de Vincennes, donde la esperaba el pelotón de fusilamiento formado por 12 soldados zuavos. La mañana era fría y había niebla. Mata Hari caminó hacia el poste con la cabeza alta sin temblar. Rechazó que le ataran las manos y rechazó la venda para los ojos. Quería mirar a la muerte de frente. Se paró ante los soldados, les lanzó un beso y esperó. El oficial al mando bajó el sable. Los disparos rompieron el silencio de la mañana. Margareta Gertruida Celle cayó al suelo fulminada. Un oficial se acercó y le dio el tiro de gracia en la sien, aunque ya era innecesario. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enviado a la Facultad de Medicina para las clases de anatomía. La cabeza disecada se guardó en el Museo de Criminales de Francia, de donde desaparecería misteriosamente décadas después, como si su dueña se negara a ser exhibida como un trofeo de caza. La historia de Mata Hari es la historia de una huida constante. Huyó de la lluvia de Holanda, huyó de la brutalidad de su matrimonio, huyó de la pobreza y huyó del anonimato. En esa carrera desesperada construyó un personaje tan brillante que terminó por devorar a la mujer que había debajo. Fue víctima de su propia fantasía y de un mundo de hombres que primero la usaron para su placer y luego la destruyeron para limpiar sus conciencias. No fue una gran espía, tal vez ni siquiera fue una espía competente, pero fue una mujer extraordinaria que se atrevió a vivir bajo sus propias reglas en una época en la que eso era el mayor de los pecados. Su leyenda sobrevivió a sus jueces y a sus verdugos, convirtiéndose en un símbolo del misterio y la seducción fatal. En los salones de París todavía se hablaba de ella años después de su muerte. Se recordaba la forma en que sus manos dibujaban figuras en el aire, la manera en que sus ojos oscuros parecían guardar secretos milenarios. Se decía que había hipnotizado a sus captores, que había intentado seducir al pelotón, que había muerto vestida de armiño. La verdad era más prosaica y más triste, pero la verdad rara vez sobrevive a una buena historia. Mata Hari se convirtió en el arquetipo de la mujer espía, la villana hermosa y letal del cine y la literatura.
Pero bajo las capas de mito, bajo los velos de colores y las mentiras piadosas, latía el corazón de una niña holandesa que solo quería ser amada y admirada, que soñaba con palacios lejanos para escapar de la grisura de su destino. Su vida fue un baile continuo entre la realidad y la ficción. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba era parte de una coreografía diseñada para encantar y sobrevivir. Cuando llegó a Java no vio la miseria colonial, vio la magia de los dioses antiguos. Cuando llegó a París no vio una ciudad cínica, vio un escenario. Y cuando entró en el juego del espionaje no vio el peligro mortal, vio otra oportunidad para ser el centro de atención, para ser importante, para ser necesaria. Esa incapacidad para distinguir el borde del abismo fue su perdición. Creyó que sus encantos eran un escudo impenetrable, que los hombres poderosos que compartían su lecho siempre la protegerían. No entendió que en la guerra el amor es una debilidad y la belleza es prescindible. El juicio fue el único momento en que la realidad se impuso brutalmente sobre la fantasía. Allí, frente a hombres que la miraban con desprecio, no hubo música, ni incienso, ni luces tenues. Solo la fría luz de la justicia militar que diseccionaba su vida, sus amantes, sus gastos y sus mentiras. Cada carta que había escrito, cada regalo que había aceptado se convirtió en una prueba en su contra. Su promiscuidad fue juzgada con la misma severidad que sus supuestos crímenes de espionaje. En el fondo se la juzgaba por ser una mujer libre e independiente que había osado desafiar las convenciones morales de su tiempo. La etiqueta de espía fue la excusa perfecta para castigar a la mujer libertina. A pesar de todo, Mata Hari mantuvo su personaje hasta el último segundo. No lloró, no suplicó, no se arrastró. Murió como había vivido, con estilo y dramatismo. Al rechazar la venda, convirtió su ejecución en su último acto. Obligó a sus verdugos a mirarla a los ojos, a ver a la mujer que estaban a punto de matar. Quizás en ese último instante, mientras el oficial levantaba el sable, Margareta recordó los canales de Leeuwarden o el calor de Java o los aplausos del Museo Guimet. O quizás solo sintió el frío de la mañana y el miedo animal que todos sentimos ante el final. Nunca lo sabremos. Su secreto final se fue con ella, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y una fascinación que perdura un siglo después. Ella fue la orquídea negra, la bailarina sagrada, la espía H-21. Fue todo eso y no fue nada de eso. Fue simplemente Margareta, una mujer que quiso volar demasiado alto y se quemó las alas con el sol de la guerra. El eco de los disparos en Vincennes marcó el fin de una era. Con ella murió también la inocencia de la Belle Époque, el tiempo en que una bailarina exótica podía tener a Europa a sus pies. El mundo que surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial era más cínico, más duro y menos dado a las fantasías orientales. Pero el nombre de Mata Hari quedó grabado en la memoria colectiva como sinónimo de intriga y pasión. Su figura ha sido reivindicada, revisada y romantizada 1000 veces. Se han escrito libros, se han filmado películas y se han compuesto canciones. Algunos la ven como una víctima inocente, otros como una aventurera sin escrúpulos. La verdad probablemente se encuentre en algún punto medio, en esa zona gris donde residen las almas humanas con todas sus contradicciones y sus anhelos. Incluso hoy, cuando paseamos por las calles de París o visitamos los museos que guardan los retazos de aquella época, podemos sentir su presencia. Es el perfume dulce y pesado que flota en el aire, es el brillo de una joya antigua, es la sombra que se mueve en el rincón de un café. Mata Hari sigue bailando en nuestra imaginación, moviendo sus velos eternamente, ocultando y revelando, invitándonos a entrar en su mundo de misterio. Porque al final los espías pasan, las guerras terminan, los imperios caen, pero los mitos permanecen. Y ella se aseguró de convertirse en uno de los mitos más perdurables del siglo XX. Su mayor logro no fue robar secretos ni seducir generales, sino robarle la inmortalidad a la muerte. La historia nos enseña que a menudo son los perdedores los que escriben las páginas más fascinantes. Los vencedores tienen estatuas en las plazas, pero los perdedores tienen canciones en los corazones. Mata Hari perdió todo: su dinero, su libertad, su amor y su vida. Pero ganó un lugar en la historia que ningún general de aquella guerra pudo igualar. Nadie recuerda los nombres de los jueces que la condenaron ni de los soldados que la fusilaron. Todos recuerdan a la mujer que se atrevió a ser Mata Hari. Y tal vez esa sea su venganza final. Una venganza servida fría a través del tiempo, recordándonos que la fascinación es más poderosa que la moral y que una buena mentira bien contada puede valer más que 1000 verdades aburridas. Así concluye el relato de una vida que fue una llama intensa en medio de la oscuridad.
Desde la niña que soñaba en la sombredería hasta la mujer que cayó en el foso de Vincennes, el viaje de Margareta Gertruida Celle es un testimonio de la ambición humana y de la fragilidad del destino.